Mi hija sufría frío y hambre, mientras mi familia solo pensaba en quedarse con mi casa. Fui traicionada, utilizada y, al final, lo perdí todo, incluso mi propia vida. Tras mi muerte, mi familia se adueñó de mi hogar, se deshizo de nuestro perro y dejó a mi pequeña Lucía a merced del abuso y la crueldad. En pleno invierno, ellos disfrutaban de comidas calientes y abundantes, mientras obligaban a mi hija de apenas 6 años a lavar los platos con agua helada. Un día, desesperada por un poco de alivio, Lucía intentó calentar agua en secreto, pero fue descubierta por Valeria, mi cuñada, una mujer despiadada y sin remordimientos. Sin dudarlo, Valeria tomó la olla de hierro fundido y vertió el agua hirviendo sobre las pequeñas manos de Lucía, ya agrietadas y heridas por el frío extremo. En ese instante, mi destino quedó sellado, pero entonces ocurrió lo impensable. Cuando abrí los ojos, vi a Lucía sonriendo, disfrutando de su pastel de cumpleaños y jugando con nuestro Golden Retriever, Bruno. Fue en ese momento cuando lo entendí. Había regresado al pasado. Era el 5º cumpleaños de Lucía. Todo estaba en su lugar. Mi hija seguía aquí, mi perro estaba vivo, mi casa aún me pertenecía, y mi cuerpo estaba sano. Pero esta vez, algo era distinto. En mi vida pasada, estaba tan obsesionada con resolver los problemas de mi hermano que terminé sacrificándolo todo. Perdí mi matrimonio, mi dignidad y mi vida. Pero esta vez, sería diferente. No volvería a cometer los mismos errores. Antes de que pudiera abrazar a Lucía y asegurarme de que todo era real, la puerta se abrió de golpe. Mi madre entró acompañada de Mateo, mi hermano, y su esposa, Valeria. La escena se repetía tal como en mi vida anterior. Sin siquiera saludar a mi hija en su cumpleaños, mi madre fue directo al grano, con esa mirada calculadora que ahora entendía mejor que nunca. ¿Ya hiciste la transferencia del título de propiedad? Dámelo. Solté una risa irónica. En mi otra vida, cuando llamé a mi madre para decirle que me iba a divorciar, aparecieron así, con sonrisas de oreja a oreja. No porque estuvieran preocupados por mí, sino porque ya le habían echado el ojo a mi casa. Por supuesto, para ellos, mi bienestar nunca fue prioridad. Si mi madre fue capaz de manipularme para que donara un riñón a pesar de mis problemas de salud, ¿por qué no se quedaría también con mi casa? Recordé lo que sucedió en mi otra vida. Aunque tenía una afección cardíaca que hacía peligrosa cualquier cirugía, mi madre insistió hasta que cedí. Después de la operación, Mateo sobrevivió gracias a mi riñón, y yo morí en la mesa de operaciones. Ahora, viendo su expresión codiciosa, sentí el estómago revolverse. Pero esta vez, no cedería. «Mamá, estoy remodelando mi cafetería y acabo de sacar un préstamo usando la casa como garantía», dije con voz firme. El rostro de mi madre cambió al instante. Sus mejillas se enrojecieron y sus ojos se agrandaron por la sorpresa. «¿Te volviste loca?», gritó dando un paso al frente. «¿Cómo haces algo así sin consultarme?». Mateo, que hasta ese momento había estado acariciando a Bruno con desgano, intervino con tono de fastidio. «Eso mismo, hermana. No puedes tomar ese tipo de decisiones sola». No pude evitar reírme. ¿Y por qué no? Cuando me divorcié no les consulté nada y nadie se metió. ¿Por qué un préstamo les molesta tanto? Mi madre apuntó un dedo acusador hacia mí. «El divorcio fue lo mejor que te pudo pasar. Miguel era un fracasado. Ahora puedes buscarte a alguien con dinero. Pero la casa no. No puede usarse como garantía». «Ah, ¿no?», crucé los brazos. «¿Por qué tanto interés en mi casa?». «Porque es una excelente zona escolar», respondió mi madre, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Yo quería que intercambiaras casas con tu hermano. Mi sobrino Enrique tiene la misma edad que Lucía». Me quedé en silencio por un momento, estudiando su expresión. «Mamá», dije con frialdad, «si intercambio casas con Mateo, ¿qué pasará con la escuela de mi hija?». Mi madre ya tenía una respuesta lista. «Lucía es niña, puede estudiar en cualquier lado, no necesita una escuela tan buena como esta». Y ahí estaba, el verdadero motivo detrás de su insistencia. En mi otra vida, caí en su trampa. Acepté transferir la casa a nombre de Mateo, creyendo que haríamos un intercambio justo. Pero después de que firmé los papeles, él nunca transfirió la suya a mi nombre. Esta vez, no cometería el mismo error. Levanté las manos con una expresión de exasperación. «Se acabó, mamá. La casa está comprometida con el banco. No hay vuelta atrás». Mi madre temblaba de rabia. «Mañana mismo vas al banco y cancelas ese préstamo», exigió. «Claro», respondí con una sonrisa sarcástica. «Pero alguien tendrá que pagar los intereses. Unos 10.000 euros, más o menos. ¿Tienes ese dinero?». Mi madre hizo una mueca, como si le hubiera pisado el pie. «¿De dónde voy a sacar tanto dinero?». Mateo frunció el ceño y de repente se puso de pie. «Dejamos el horno encendido en casa», exclamó. Sin esperar una respuesta, los tres salieron corriendo como ratas asustadas. Observé la escena con una sonrisa. En mi vida anterior me llevaron a la ruina sin que yo me diera cuenta. Pero ahora yo era quien tenía el control. Y esto apenas comenzaba. Al día siguiente fui al banco y finalicé el préstamo. Sabía que mi madre no se rendiría tan fácil, pero esta vez yo estaba preparada para cada uno de sus movimientos. Apenas firmé los papeles, recibí una llamada inesperada. «Luana, cariño». Era Valeria, con su tono más dulce. «El pago de las clases de piano de Enrique está por vencerse». Su falsa cordialidad me sacó una sonrisa. Recordaba perfectamente cómo en mi vida pasada gasté cientos de euros mensuales en la educación de Enrique, mientras Lucía no tenía ni la oportunidad de tomar una sola clase de ballet. «¿Sabes, Valeria? Esa escuela de piano no me convence», respondí fingiendo interés. «El otro día pasé por un conservatorio en el barrio de Salamanca
Y los alumnos allí eran increíblemente talentosos. ¿De verdad? Preguntó con curiosidad. Sí, continué, pero es un poco más caro, unos 50 euros por clase. Aunque si pagas el año entero, hacen un 10% de descuento. Escuché cómo Valeria hacía cálculos mentales. ¿Eso serían 7.000 euros? Más o menos, dije con tono despreocupado, pero creo que Enrique lo agradecería. Valeria mordió el anzuelo. Bueno, supongo que sí es para su futuro. En su mente, ya daba por sentado que yo pagaría, como siempre había sido en mi otra vida. Ah, por cierto, agregó con aparente entusiasmo, el barrio de Salamanca queda cerca de la casa de tu madre. ¿Por qué no vamos a una parrillada después? Podemos hacer el pedido antes y llegar cuando terminemos aquí. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esperaba que yo pagara el almuerzo de todos, como en el pasado. Pero esta vez, el juego sería diferente. Acepté con rapidez y colgué. Luego, llamé a Miguel y le pedí un pequeño favor. Cuando llegamos al conservatorio, la profesora elogió exageradamente a Enrique, haciéndole creer que tenía un talento extraordinario. Valeria, completamente embelesada con la idea, llenó los formularios y pagó la matrícula de todo un año. Y justo en ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de la profesora de piano. No pude evitar sonreír. Sabía que Valeria caería en la trampa. Ahora, con la comisión que acababa de recibir, podría inscribir a Lucía en ballet sin gastar un solo centavo de mi propio dinero. Cuando llegamos al restaurante, encontré una mesa repleta de comida. No solo estaban los padres de Valeria, sino también su hermano y la cuñada, además de algunos familiares lejanos que ni siquiera conocía. Claramente, esperaban que yo pagara la cuenta. Pero lo siento, ya no era la misma ingenua de antes. Me senté y comí con gusto, sin preocuparme por nada más. Y justo cuando terminaba mi plato, mi teléfono sonó de nuevo. Era la llamada que había estado esperando. ¿Aló? Dije con voz seria. Del otro lado de la línea, una voz grave respondió con firmeza. Buenas tardes. Hablo con la señorita Luana. Llamamos del tribunal. Usted está involucrada en una disputa de deuda y ha sido demandada. Silencio. Toda la mesa dejó de hablar al instante. Puse cara de sorpresa y me levanté apresuradamente de la mesa. Dios mío, qué terrible, exclamé fingiendo angustia. Pero esa deuda la tomó mi ex esposo, Miguel. Nos divorciamos hace tiempo. Y sin mirar atrás, me subí al auto y me marché. Más tarde, recibí varias llamadas de Valeria, pero las ignoré todas. Sabía que en ese momento se estaban peleando por quién pagaría la cuenta. Y considerando la cantidad de comida que habían pedido, la broma no les saldría barata. Esa noche, tomé la comisión de las clases de piano de Enrique y matriculé a Lucía en ballet. Finalmente, algo en mi vida estaba volviendo a su lugar. Mientras tomaba un café en mi cafetería, con Bruno dormido a mis pies, sentí una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Paz. Pero sabía que esa paz no duraría mucho. Alguien estaba planeando su siguiente movimiento, y yo, por supuesto, estaría lista para enfrentarlo. La calma solo duró un par de días antes de recibir una visita inesperada. Miguel llegó a mi cafetería con el ceño fruncido y un sobre en la mano. «Tenemos problemas», dijo sin rodeos, dejándolo sobre la mesa. Lo abrí sin prisa, y mi expresión se endureció al leer su contenido. Era una demanda. Mi madre intentaba declararme legalmente incompetente para manejar mis propios bienes. Apretando los dientes, continué leyendo. El documento alegaba que, tras la muerte de mi padre y el divorcio, había desarrollado un comportamiento errático e inestable. Su objetivo era simple. Si lograba que un juez me declarara incapaz, ella obtendría el control de mi casa y de todo lo que me pertenecía. Miguel me observó con cautela. Está desesperada. Sabe que la tienes contra la pared. Solté una risa seca. Entonces que se prepare, porque ahora la voy a aplastar. 2 días después, me presenté en el juzgado con mi mejor traje, la cabeza en alto y toda la seguridad del mundo. Mi madre estaba allí con su abogado. Cuando la audiencia comenzó, su abogado presentó documentos falsos, argumentando que yo no era capaz de manejar mi patrimonio. Dejé que hablara sin interrumpir, y cuando llegó mi turno, simplemente deslicé un sobre la mesa. Señoría, aquí tiene pruebas de que la demandante ha manipulado y explotado financieramente a su propia hija durante años. Los jueces revisaron los documentos que probaban cómo mi madre había desviado fondos de la herencia de mi padre, y cómo había intentado forzarme a deshacerme de mi hogar, pero guardé la mejor parte para el final. Además, señoría, continué con voz firme, mi madre ha ocultado dinero en cuentas secretas mientras fingía que estaba en bancarrota. Las pruebas eran irrefutables. El juez miró a mi madre con severidad. Señora, si esto es cierto, podría enfrentar cargos legales. Mi madre empalideció. Sabía que había perdido. Al final, la demanda fue desestimada y se abrió una investigación en su contra. Salí de la sala con una sonrisa. Ella me miró con odio puro. ¿Por qué no puedes dejarme en paz?, susurró entre dientes. Me incliné hacia ella y respondí con frialdad. Porque tú nunca me dejaste en paz a mí. Ese día todo cambió, y por primera vez en mi vida supe que la guerra estaba ganada. Voy a continuar con la historia, manteniendo el tono intenso y estratégico, pero asegurándome de que siga siendo adecuada para YouTube. Aquí tienes la siguiente parte. La caída de mi madre. Los rumores se expandieron rápido. En pocos días todo el mundo sabía que la respetable señora Torres estaba siendo investigada por ocultar dinero de la herencia de mi padre. Su reputación, que siempre había sido su escudo, se desmoronaba poco a poco. Mientras tanto, yo me aseguraba de cerrar todos los cabos sueltos. ¿Estás segura de esto?, preguntó Miguel, hojeando un contrato. Más que nunca, respondí sin dudar. Quiero que la cafetería esté a nombre de Lucía. Si alguien intentaba demandarme de nuevo, no podrían tocar nada.
Miguel sonrió con esa mirada de admiración que últimamente me dirigía con más frecuencia. Nunca dejas nada al azar, ¿verdad? Aprendí mi lección. Firmé el contrato y le entregué la carpeta. Ahora solo queda una cosa. ¿Y qué es?, preguntó Miguel apoyándose en la mesa. Sonreí con frialdad. Ver la cara de mi madre cuando pierda su casa. El juicio final. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Mi tío estaba listo, respaldado por abogados que sabían exactamente qué hacer para reclamar su parte de la herencia. Cuando el juez falló en su contra, mi madre se levantó de golpe. ¡Esto es una trampa! No pueden hacerme esto, pero sí podían, y lo hicieron. En menos de un mes, tuvo que desalojar la casa donde había vivido por años. El día que la vi salir con sus maletas, supe que mi venganza estaba completa. Se giró para mirarme una última vez. «Eres exactamente como tu padre», escupió con desprecio. Me encogí de hombros. «Gracias por el cumplido». Se subió al coche sin decir más, y en ese momento fui libre. Pero aún quedaba una última pieza en este tablero. Mateo. Y ya tenía el plan perfecto para él. Es Kaom, el golpe final. Mateo llevaba un mes en prisión preventiva, pero algo en mi interior me decía que eso no era suficiente. Si había algo que conocía de mi hermano, era su habilidad para manipular a los demás. Tenía que asegurarme de que, cuando saliera de la cárcel, no tuviera absolutamente nada. «Miguel, necesito que averigües sobre las deudas de Mateo», le pedí. «¿Quieres destruirlo por completo?». Crucé los brazos. «Quiero que no tenga forma de levantarse nunca más». La información que obtuvimos fue deliciosa. Mateo había hecho negocios turbios con prestamistas en Madrid. Le debía dinero a personas peligrosas. Personas que no tomaban bien los retrasos en los pagos. No iba a ser difícil empujarlo un poco más al abismo. Hice algunas llamadas estratégicas. Me aseguré de que sus acreedores supieran exactamente dónde estaba y qué había estado haciendo. Y entonces esperé. 2 semanas después, recibí la noticia. Mateo había sido atacado en la cárcel. No murió, pero quedó en tan mal estado que necesitaría meses de recuperación. Cuando lo trasladaron al hospital penitenciario, decidí hacerle una visita. Entré a la habitación y lo encontré acostado, con el rostro cubierto de moretones y el brazo enyesado. Me miró con los ojos llenos de odio. «¿Fuiste tú?», susurró con voz débil. Sonreí. «Yo solo te digo, tú hiciste el resto». Mateo intentó moverse, pero se quejó. «Vas a pagar por esto». Me incliné sobre su cama y le susurré al oído. «Ya lo hice durante años, pero ahora eres tú quien pagará». Salí de la habitación sin mirar atrás. Ya no me preocupaba. Mateo estaba acabado. Mi venganza estaba completa. Pasaron los días, luego las semanas, y finalmente llegó el día en que pude sentarme en la terraza de mi cafetería con una taza de café en la mano y Bruno dormido a mis pies. Lucía estaba en su clase de ballet. Miguel estaba dentro, revisando algunos papeles. Por primera vez en mi vida sentí paz. Pero antes de seguir adelante, quería recordar cómo había terminado todo. Mateo, después de su tiempo en el hospital, su reputación quedó destruida. Cuando salió de la cárcel, no tenía a dónde ir. Vagó por Madrid por un tiempo, hasta que escuché que había terminado en un pueblo remoto, buscando trabajo. Me aseguré de que nunca volviera a poner un pie en mi vida. Mi madre, la última vez que supe de ella, vivía en un pequeño apartamento con lo poco que le quedaba. No intentó contactarme, y yo tampoco la busqué. Nuestra relación murió el día en que ella me vendió por un riñón. Valeria, después de lo que pasó con Mateo, Valeria desapareció por un tiempo, se fue de Madrid, y al principio pensé que no la volvería a ver. Pero un día, meses después, apareció en mi cafetería. Se veía diferente, más delgada, más frágil. «No vine a pedirte nada», dijo en cuanto me vio. «Solo quería decirte que tenías razón». No supe qué responderle. «Voy a empezar de cero», continuó. «No sé cómo, pero lo haré». Me miró a los ojos, y por primera vez vi sinceridad en ella. «Ojalá lo hagas», fue lo único que respondí. Ella asintió y se fue. No la volví a ver. Pero por alguna razón, no le guardé rencor. Miguel nunca se fue de mi lado. Estuvo ahí en cada momento, viéndome reconstruirme, apoyándome, sin pedir nada a cambio. Hasta que un día, mientras cerrábamos la cafetería, se apoyó en la puerta y me miró con esa sonrisa que siempre me derretía. «¿Y ahora qué?», preguntó. Lo pensé por un momento. Ahora, vivimos. Y entonces, lo besé.